Bien, vamos a meditar entonces en la palabra del Señor, capítulo 42 del libro del profeta Isaías, versículo 22. Isaías 42, 22. Dice así: Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo, y no hay quien libre, despojados, y no hay quien diga, restituid. Bien, vamos entonces a continuar con la ayuda del Señor en el tema que también estábamos hablando anoche. Y como les decía, vamos a, vamos a quedarnos varios días enfatizando este tema porque es necesario que analicemos ciertos asuntos de nuestra vida y que si los analizamos y los corregimos delante del Señor, seguramente vamos a tener unas vidas espirituales muy prósperas y abundantes delante de la presencia del Señor. Bien, entonces anoche hablábamos en relación a el mundo espiritual, ¿cierto? Que nosotros tenemos, así como tenemos un cuerpo físico, tenemos también un cuerpo espiritual, y que este cuerpo espiritual a su vez posee unos sentidos para interactuar con este mundo espiritual. Y el problema inicial del hombre fue que al caer en el pecado lo cubrió la oscuridad y entorpeció sus sentidos. Por eso el hombre se volvió natural, que le llama la Biblia, o animal, porque su espíritu no puede percibir las cosas espirituales, ya que sus sentidos se oscurecieron, se llenaron de tinieblas. Bueno, hablamos también que ahora en Cristo el propósito de Dios entre todo lo que es su obra, uno de sus propósitos es alumbrar nuevamente, vivificar nuestro espíritu y llenarlo de luz para que éste vea y para que éste oiga y que todos sus sentidos sean nuevamente restituidos y pueda el ser humano tener nuevamente esa relación con el mundo espiritual, como la tuvo Adán, como la tuvo Eva, que vemos que hablaban con el Señor en el huerto y aún hablaron con la serpiente. Eva habló con la serpiente sin problemas porque la percepción del mundo espiritual para ellos era muy natural. Entonces, pero nuestro énfasis en este tema que vamos a desarrollar son las cárceles. Pero es necesario que entendamos entonces primero esto que hemos venido hablando, y si usted no ha escuchado todavía el tema que tratamos anoche, pues le aconsejo que lo escuche inicialmente antes de seguir escuchando este. Entonces, como hablamos de elementos espirituales, así como hay elementos físicos sobre este mundo, entonces hablamos también de cárceles. Es decir, en el mundo espiritual también hay cárceles, así como las hay en el mundo físico. Así como hay barrotes de hierro en este mundo, así también hay cárceles de elementos espirituales, porque son cárceles para espíritus. ¿Sí? Al ser cárceles para espíritus, tienen que ser hechas de elementos espirituales. También hablábamos eso anoche, ¿cierto? Por ejemplo, los ángeles tienen espadas, y si los ángeles tienen espadas, seguramente los demonios también. O más precisamente los ángeles caídos también tienen espadas, ¿cierto? Y estos batallan. Entonces son elementos espirituales, porque yo con una espada de hierro no puedo ir a hacerle guerra a un espíritu, ¿cierto? Porque son elementos que no funcionan contra ellos. Dentro del mundo espiritual tienen sus propias armas, y estas armas están diseñadas para dañar espíritus. Entonces, de la misma manera, las cárceles
Las cárceles físicas, pues obviamente no sirven contra espíritus, porque los espíritus entrarían y saldrían de ellas. Pero hay cárceles espirituales, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ir a Judas. Vamos a ver dónde está Judas. Judas capítulo 1. Bueno, Judas creo que solo tiene un capítulo. El verso 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es decir, estos ángeles están en prisiones. Y también Pedro nos habla de esto. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Quiere decir que hay una serie de ángeles que están aprisionados, ¿cierto? También la Biblia nos habla de unos ángeles que están en el río Éufrates, también están atados, ¿sí? Están aprisionados para un día, una fecha específica ser desatados. Entonces aquí empezamos a ver que hay cárceles para los espíritus. Y recordemos que nosotros tenemos espíritus. Y como seres que también poseemos espíritus, quiere decir que así como nuestro cuerpo físico puede ser puesto en una cárcel, así también nuestro cuerpo espiritual puede ser puesto en una cárcel. Y al ser puesto en una cárcel, entonces quedará imposibilitado para poder manifestar la gloria del Señor. Porque entendamos algo, el Espíritu de Dios, al ser espíritu, inicialmente se une a nuestro espíritu y desde allí imparte su vida a todo nuestro ser. Entonces, la obra de Dios se realiza a través de nuestro espíritu y de nuestro corazón. Entonces, si nuestro espíritu está en una cárcel, entonces el Espíritu de Dios no puede manifestar su obra, no puede manifestar entonces su gloria a través de nuestras vidas. De allí es donde es importante entonces empezar a analizar estos asuntos. Anoche leíamos en Isaías 42:7, donde habla de las prisiones, pero ya se está refiriendo a personas, ya no a ángeles, porque aquí vimos que hay ángeles que están aprisionados, están en prisiones. Pero aquí en 42:7, que es una referencia profética al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, dice desde el 6, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos. Esto hablábamos entonces de lo que es el espíritu, ¿sí? No es una referencia tanto aquí a que los ciegos de los ojos físicos vean, no. Aquí la referencia principal es a los ciegos espirituales, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Aquí nos muestra la palabra que hay personas, porque recordemos que el ministerio del Señor Jesucristo está dirigido a los hombres, no a los ángeles, porque eso lo dice Hebreos, ¿cierto? Que Él no socorrió a los ángeles. Entonces el ministerio del Señor está dirigido a los hombres. Por eso entendemos que el verso 7 se refiere a los hombres, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y entendemos que todo esto
se refiere a lo mismo. ¿Por qué les digo que a los ciegos espirituales más que a los ciegos físicos? Porque aunque bien es cierto que el Señor Jesús abrió los ojos de muchos ciegos físicos del cuerpo, sin embargo nunca vemos que el Señor Jesús iba en las cárceles o iba a las cárceles o a las mazmorras a sacar presos de estos lugares, no. Sin embargo, aquí dice que el ministerio del Señor Jesucristo consistía en sacar de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Quiénes son entonces? Bueno, son humanos que están en prisiones, que están en prisiones de oscuridad también y que están ciegos. Pero, ¿cómo? Allí es donde a veces nosotros, si tratamos de entender las cosas espirituales, físicamente nosotros no vamos a poder entender. Y recordemos que la palabra de Dios es un libro espiritual, es un libro que nos enseña una realidad espiritual a través de elementos físicos. Por eso los fariseos no entendían, porque cuando uno ve la Biblia sencillamente como un libro físico, uno se convierte en religioso. Y ellos decían al Señor, ¿cómo tú dices que somos esclavos y toda la vida hemos sido libres? Somos hijos de Abraham. Pero ellos no entendían que en su espíritu estaban encadenados. Por eso el Señor les dijo, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Entonces, aquí vemos que hay humanos en prisiones, en cárceles. Y esas prisiones son prisiones espirituales. Es decir, el hombre puede ser aprisionado en su espíritu, así como su cuerpo es aprisionado. Y se va a sentir igual angustia, porque nosotros, nuestro espíritu es tan real como lo es nuestro cuerpo físico. Si uno va a una prisión y lo ponen allí, todo nuestro ser va a sentir esa angustia, nuestra alma, de sentirse en prisiones, y es angustioso. Entonces, así cuando nuestro espíritu está en cierta prisión, esto se convierte también en una angustia y en un dolor, aunque a veces ni siquiera lo entendemos ni lo discernimos. Pero estamos presos y a veces ni siquiera lo sabemos. Eso es el principal problema de los encarcelados espirituales, que ni siquiera saben que están encarcelados. ¿Por qué? Porque al ser ciegos o al tener oscuridad vendada, ni siquiera se dan cuenta que se hallan en cárceles. Y esto todavía hace un poco más complejo el asunto. Entonces, vemos también a David. Vamos a leer el Salmo 142, el verso 7. Salmo 142, el verso 7. Exclama David y dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Miren aquí lo curioso. Saca mi alma de la cárcel, grita David. Sin embargo, si nos vamos a estudiar la vida de David, realmente David nunca estuvo encarcelado, ¿cierto? David nunca estuvo puesto tras las rejas. Sin embargo, él percibe que hay un encarcelamiento para su vida. Él percibe. Y es muy posible que David haya experimentado la cárcel de su espíritu. Porque son muchas las razones por las que uno puede llegar a estar en una cárcel, y eso es lo que vamos a hablar durante estos mensajes. Y al estar en la cárcel, somos imposibilitados para expresar la obra de Dios. Pero también vemos a David
en el Salmo 116, el verso 6, declarando, tú has roto mis prisiones. Entonces, aquí vemos también que, aunque en algún momento de su vida estuvo en la cárcel, también él declara que el Señor rompió sus prisiones. Y también en el Salmo 107 y el verso 14, hablando de cierto tipo de persona, dice, los sacó de las tinieblas y rompió sus prisiones. También como cantábamos ahora, el Señor rompe las prisiones. Es uno de sus propósitos para con los hombres, sacarlos de la cárcel, que seamos libres. Por eso dice el texto, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, ya hablando esto, contextualizamos en relación a lo que la Biblia nos muestra. Ya hemos entonces tocado algunos textos para mostrar que efectivamente hay cárceles, ¿sí? Prisiones dentro del mundo espiritual. Son prisiones para los espíritus. Y como nosotros tenemos espíritu también como seres humanos, nuestro espíritu puede ser puesto en prisiones. Inclusive podemos también ser puestos o Dios mismo entregarnos para que seamos llevados a prisiones. Miren, esto también es serio. Y vamos a leer Mateo 18, donde hay una parábola, ¿cierto? En relación a dos deudores. Pero sintetizando la idea, ya usted lo puede leer en la casa enterito, va del verso 23 al verso 35. Se trata de un hombre que debía demasiado al rey. No tenía con qué pagar, sin embargo este hombre lleno de misericordia le perdonó la deuda, ¿cierto? Pero cuando este hombre salió delante de este señor, lo que hace es que se encontró con un consiervo que le debía un poco de dinero, no era una suma tampoco muy alta. Y este otro le dijo, por favor, tenme paciencia. Sin embargo, este no la tuvo y lo envió a la cárcel. Y lo que la Biblia nos muestra dice que al darse cuenta esto, los otros consiervos pues no les gustó y le comunicaron a su señor. Y su señor lo mandó a llamar y él enojado entonces dice lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Pero el verso 35 nos da entonces el punto principal. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. De manera que, mire que también podemos ser dados a prisión. Es decir, Dios nos puede entregar a verdugos, porque eso es lo que dice aquí el texto. ¿Qué dice? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Es decir, hay cristianos que están puestos en cárceles. O sea, su espíritu está encarcelado. ¿Por qué? Porque no han perdonado de todo corazón a otros sus ofensas. Y al no perdonar, entonces se cumple esta palabra. Así también Dios hará con nosotros. Nos va a entregar a verdugos y estos verdugos nos envían a la cárcel hasta que se pague todo. Y por eso es que vienen muchas angustias. Esto lo hablábamos hace 8 días, creo. Nosotros, hermanos, a veces no sabemos luchar en este mundo espiritual, ¿sí? No sabemos pelear, entonces en muchas ocasiones todo se lo adjudicamos al Señor, pero no siempre es así. Hay cosas que nosotros provocamos y que nosotros mismos hacemos que vengan contra nosotros. Entonces, aquí dice el texto que si nosotros no perdonamos,
de todo corazón, entonces seremos entregados a los verdugos. Y allí vienen las angustias y muchas veces el cristiano sufre calamidades, sufre dolores, sufre destrucción y siente la angustia, siente la prisión. Es más, porque los sueños en mucha ocasión, y eso hablaremos tal vez más en detalle en alguna ocasión, pero los sueños son una proyección también del espíritu. ¿Sí? Muchas veces soñamos en cárceles, soñamos encarcelados o en un lugar estrecho y realmente lo que estamos viendo es que nuestro espíritu está manifestando a nuestra mente a través del sueño lo que estamos viviendo en el espíritu, o sea, en qué condiciones se encuentra el espíritu. Y obviamente en una condición de esas pues tampoco podemos expresar el reino de Dios, porque el reino de Dios es libertad, el reino de Dios es poder. Entonces cuando nuestro espíritu es hallado en una prisión, quedamos imposibilitados como guerreros de Dios, como iglesia de Dios, quedamos imposibilitados de manifestar el reino de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso en relación a entre muchas razones, ¿no? Pero aquí entonces vemos la palabra que Dios nos muestra que el no perdonar es razón por la cual un cristiano pueda ser echado a la cárcel. Ok, vamos entonces ahora sí a entrar en el texto que hemos leído. Isaías 42:22. Y aquí pues ya hemos terminado entonces la introducción que iniciamos ayer. Y vamos a empezar en Isaías donde leímos al inicio. Y bueno, yo creo que hoy nos podemos tal vez ir 10 minuticos más porque pues estamos escuchando desde casa y bueno, creo que se puede hacer un poco más cómoda el oír y bueno, algunos tal vez fraccionan y escuchan una parte y después escuchan otra y se hace pues más cómodo. Isaías 42:22, que es donde leímos al inicio. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, y todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituid. Aquí se está refiriendo a el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces aquí vamos a hablar una razón inicial en la cual somos a veces puestos en cárceles, ¿no? Porque recordemos que todo es en base a la justicia. Me explico. Si a mí me fuesen a llevar ahora a una cárcel, pues tendrían que haber razones legales, ¿cierto? No pueden aquí llegar la policía y decir, no, es que te vamos a llevar a la cárcel porque sí, porque es que no nos parece pues que usted sea una mejor persona, ¿no? Tienen que haber primero razones legales y emitidas por un juez. ¿Sí? Cuando la policía va a ir a atrapar a alguien, tiene que tener una orden de captura emitida por un juez, es decir, por el Poder Judicial. Porque si el juez no emite la orden de captura, entonces la policía tampoco puede hacer nada. Todo funciona sobre la ley. Bueno, de esto hemos hablado mucho y espiritualmente hablando, pues la ley del Señor gobierna. Y si nosotros no entendemos su ley, pues vamos a errar en su ley y pues vamos a hallarnos deudores a su ley. Bueno, y para esto voy a hablar un poco de la ley. Bueno, tal vez no sé si podamos entrar en esencia hoy en el tema, pero yo quiero, hermanos, que esto quede claro. Entonces voy a tratar de desmenuzar este tema lo mejor que pueda y, y bueno, hasta donde el tiempo nos alcance y continuaremos entonces ya la próxima semana. Pero yo quiero que quede claro y quiero hermano que usted se proponga en su corazón también a que prestemos atención a esta palabra. Yo sé que a veces de esta forma es un poquito a veces
uno se presta un poco más a la indisciplina y no es igual cuando uno está en el salón y va y se sienta y escucha la palabra. Pero qué bueno que nos propongamos en estos días, en estos momentos, a estar atentos y yo sé que esto redundará en bendición para nuestras vidas. Entonces, ok, quiero entonces aclarar también un poco en relación al tema de la ley y el tema de la gracia. Esto lo voy a tocar someramente, pero también es necesario tenerlo claro para entender entonces el versículo que hemos leído de Isaías 42:22. Estamos hablando del pueblo que fue entregado a saqueo, a ser pisoteado, a cárceles, a cavernas, y no hay quien diga restituir. Porque en esta primera sección vamos a hablar de la restitución. Pero bueno, a ver, es importante tener claro el ministerio y la obra de Dios en nosotros y que entendamos realmente qué es la ley y qué es la gracia, porque a veces me temo que muchos cristianos no tienen la claridad de discernir la diferencia entre estas dos cosas. No, hermanos, es que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Sí, pero ¿eso qué significa? Eso es verdad, ¿cierto? Estamos bajo la gracia. Pero realmente ¿eso qué significa? Que no hay ley. ¿O qué quiere decir eso? Porque Cristo dijo, no crean que yo he venido a abolir la ley, yo he venido a cumplirla. Y también dice un texto, porque ni una tilde ni una jota de esta ley pasará. Primero pasará el cielo y la tierra, que pase esta ley, ¿sí? Quiere decir que la ley no pasa. Sin embargo, nosotros vivimos bajo la gracia y no bajo la ley. Y aunque eso es verdad, eso hay que saberlo comprender y qué es lo que significa, ¿cierto? Realmente cómo opera la ley, porque bueno, nosotros decimos no vivimos bajo la ley. Sin embargo, porque cuando hubo el concilio de Jerusalén, en relación a los mandamientos a los gentiles, pues básicamente lo que se les dijo fue tres cosas: que se guarden de ahogado, de sangre y de fornicación. Ahora, pero ¿es esa la ley única de los gentiles o de la iglesia? Sabemos que no, ¿cierto? Porque pues eh, no matarás, está en la ley y nosotros sabemos que no hay que matar. No robarás, no mentirás, en fin, muchas más cosas que si inclusive las tomamos en la ley. Por ejemplo, yo casarme con mi hermana, ejemplo, pues sabemos que aunque en el Nuevo Testamento nunca encuentra a alguien que diga que yo no me puedo casar con mi hermana, espiritualmente discernimos que eso no es correcto, ¿sí? O sea, el Espíritu mismo nos dicta que eso no debe ser. Ahora, en la ley sí lo encontramos, ¿cierto? Que está escrito. Entonces, ¿pasó la ley o no pasó la ley? Y esto es lo que quisiera que aclaráramos un poco, ¿sí? Porque nosotros vivimos en la gracia, pero el vivir en la gracia no significa vivir sin ley. Y para esto poder entender los principios espirituales que subyacen bajo la ley que conocemos en el antiguo pacto. Recordemos lo que dice la Biblia. Nosotros tenemos que ser edificados sobre el fundamento ¿de qué? De apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, nosotros no somos únicamente edificados en el fundamento apostólico, porque, a ver, nosotros a veces hacemos mucho el énfasis en el fundamento apostólico, y está bien, claro que sí, está bien, pero obviamos el fundamento profético, y ambos son igualmente importantes, porque a veces decimos, bueno, pero no está el mandamiento apostólico en relación a este tema, pero tal vez sí está el mandamiento profético. Entonces no podemos únicamente ver el mandamiento apostólico, también tenemos que mirar el mandamiento profético, porque el fundamento es de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo
la principal piedra del ángulo. Ahora, el Espíritu de Cristo no solamente ha operado en los apóstoles, sino que también ha operado en los profetas. ¿En qué profetas? Bueno, en todos los profetas desde el antiguo pacto. Es decir, desde Abraham, la Biblia dice que Abraham era profeta, ¿cierto? Lo hemos leído. Ahora, ¿dónde dice que el Espíritu de Cristo operaba en los profetas? Bueno, eso está en Primera de Pedro 1:10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es decir, que el Espíritu de Cristo operaba en los profetas del antiguo pacto. Así que el fundamento es apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo. Es sobre ese fundamento que nosotros edificamos. Entonces es importante también entender el sistema profético. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros aprendemos principios espirituales, ¿cierto? Doctrinas y mandamientos. Pero la mayoría de principios espirituales no fueron dictados por los apóstoles, sino que fueron enseñados por los profetas. Es decir, a través del sistema profético entendemos la mayoría de los principios en los cuales subyacen verdades espirituales, que nos enseñan lo que es la vida espiritual realmente. Entonces ambos son dos pilares, y vuelvo y reitero, no podemos obviar ni uno ni otro. Los dos pilares son apóstoles, uno, y profetas, otro. Y la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y el Espíritu de Cristo operó en ambos ministerios. El ministerio profético del antiguo pacto y el ministerio apostólico del nuevo pacto. Entonces, ahora sí, respondamos a la pregunta. Entonces, ¿cuál pues es la situación de vivir en la gracia y vivir bajo la ley? Entendamos que la ley tiene leyes ceremoniales, ¿sí? Leyes morales y leyes civiles. Y que lo que Dios pretende hacer con el pueblo a través de la ley es demostrar la ineficacia que tiene la carne para obedecer a la ley de Dios. Y por esto dictó una ley de 613 mandamientos, entre ellos mandamientos ceremoniales, rituales, civiles y morales. Y lo que la ley decía era que el que viva en esos mandamientos será justificado por la ley. Pero a lo cual Pablo nos enseña que eso es imposible. ¿Por qué? Porque aunque la ley es santa y la ley es espiritual, yo soy carnal, vendido al pecado. Es decir, yo soy incapaz de cumplir la ley de Dios. Yo soy incapaz de obedecer, aunque sean 10 solo mandamientos que me pongan, yo sería incapaz. ¿Por qué? Porque mi naturaleza es contraria a la justicia de Dios. Mi naturaleza es una naturaleza de maldad, de pecado, de iniquidad. Entonces, lo que hace la gracia, ¿qué es? Es traer a Cristo para que viva dentro de mí. Es decir, a través del proceso de redención yo soy justificado de mis pecados. Y lo que hace la gracia, sintetizando la idea a grueso modo, porque creo que de esto hemos hablado muy ampliamente en ocasiones anteriores, lo que hace la gracia de Dios es poner a Cristo dentro de mí, traer al Cristo glorioso dentro de mí, para que este Cristo entonces cumpla las exigencias de Dios por mí. Es decir, yo ya no tengo que cumplir la ley, Cristo la cumple a través de mí.
Por eso dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces no quiere decir que es que el vivir bajo la gracia y no bajo la ley es tomar la ley y hacerla trizas y tirarla al mar, no. O sea, la ley es eterna. La ley de Dios es desde el siglo y hasta el siglo. No es que esta es la ley con la que Él gobierna el universo. O sea, no tiene sentido si Dios toma su ley y ya la elimina. No, la ley es Él mismo. La ley es la palabra de Dios. Y por esta ley todos somos juzgados. La gracia consiste en que yo ya no soy el que la cumple. El que la cumple es Cristo a través de mí. Es decir, Cristo tiene la facultad, el poder para cumplir todas las exigencias de la ley. ¿Por qué? Porque Él es santo, Él es justo y esa es su naturaleza. Su naturaleza es diametralmente opuesta a la mía. A mí me era imposible, yo no estaba en condiciones, pero Él viviendo en mí, Él puede. Todos los mandamientos que Dios quiera poner, Cristo los cumple en mí. Esa es la gracia. La gracia básicamente es que Dios me otorga un regalo a mí. ¿Cuál? Cristo Jesús. Esa es la gracia. El regalo de Dios para el hombre. Por eso dice el texto, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el apóstol Juan dijo que esa vida está en su Hijo. Y el que tiene el Hijo tiene la vida. Entonces, reitero, la gracia es la presencia de Cristo en mi vida y esto es lo que permite que yo pueda obedecer a la ley de Dios. Ahora, sin entrar mucho en detalle porque ese no es el tema, sabemos que todo lo que era el sistema ceremonial de la ley de Moisés haya su cumplimiento en Cristo, por lo cual la ceremonia como tal no requiere practicarse, ¿sí? Como matar un cordero, se mataba a las 9 de la mañana, se mataba a las 3 de la tarde. Cristo, nuestra Pascua, ya fue crucificada, dice el apóstol, ¿cierto? En fin, hay muchas cosas que solo eran una sombra de la venida del Cristo, como lo era el guardar el sábado, ¿sí? Que era el día de reposo, y que lo que nos está manifestando es que el hombre repose de sus obras. Esto es la gracia. Yo ya no tengo que cumplir la ley, no. Cristo viene y Él la cumple por mí. Yo he reposado de mis obras. Yo he reposado de mi trabajo. Eso es el sábado, eso es el reposo de Dios. Y nuestro reposo es Cristo. Sin embargo, vemos que hay mandamientos que no dejan de ser mandamientos, ¿cierto? Como lo vemos en Éxodo, por ejemplo, de no matar, no robar, de no codiciar, en fin. Todos estos mandamientos que son mandamientos directos, no quieren decir que hoy día no tengan vigencia. Vuelvo y reitero, o sea, la ley es eterna. Que el hombre no se debe acostar con un animal, que no se debe acostar con su hermana, con su mamá, hablando en términos sexuales, ¿no? Todo esto lo que la ley explica son mandamientos directos. Esto hay que cumplirlo. No quiere decir que porque la ley entonces estamos bajo la gracia, la ley desapareció. No. Solamente que lo que me proporciona a mí la gracia es que yo ya no tengo que esforzarme por cumplirlos, sino que dentro de mí hay una vida poderosa que naturalmente se desarrolla y los cumple. ¿Sí? Es el Cristo de Dios viviendo dentro de mí. Pero todo lo que compone el sistema de mandamientos directos, haciendo a un lado lo que son actos ceremoniales que hayan su cumplimiento en el regreso, en la venida de nuestro Señor. Aparte de eso, la ley en su esencia, en sus mandamientos, estatutos y ordenanzas, en su orden directa,
sigue siendo real y seguirá siendo real por las eternidades, porque Dios gobierna es a través de su ley. O sea, no podemos confundirnos en eso, porque es que a veces ese es el asunto con algunos cristianos, que yo le he preguntado a algunos hermanos, digamos hace mucho tiempo en Colombia le preguntaba a un hermano, hermano, usted sabe y entiende que es vivir bajo la ley, bajo la gracia y ya no bajo la ley. Y a veces la respuesta no es la mejor, a veces se entiende que es que ya la ley dejó de existir y que la ley no. Hermanos, bíblicamente la palabra de Dios nos muestra, ni una jota ni una tilde de la ley pasará, primero pasará el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque la ley es eterna, pues es espiritual y sale de Dios. Sino que reitero y hago énfasis en esto, vuelvo y digo para que haya claridad. Sin embargo, si hay dudas y preguntas, anótelas y nos podemos sentar y de alguna manera las aclaramos. Pero reitero, la gracia es Cristo viviendo a través de mí, para que todos esos mandamientos, ¿sí?, que da, que la ley de Dios tiene, los cumpla Cristo, ¿sí? Cristo. De hecho, Juan dice, un nuevo mandamiento les doy, ¿cierto? Un nuevo mandamiento, o sea, hay otros más mandamientos. Entonces, no quiere decir, hermanos, es que no haya ley, hay ley. Pero la gracia está en que yo ya no tengo excusas, es decir, yo no puedo decir, yo no soy capaz de cumplirla. No. Cristo nos capacita por el poder de su Espíritu para cumplir la ley de Dios, para obedecer, para vivir en una obediencia. Entonces, cuando nosotros analizamos y empezamos a estudiar lo que por eso en la Biblia la compone el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, porque ambos libros son para nosotros, sino que hay que saberla, es discernir y entender, y hay que saber qué tiene cumplimiento, o sea, qué hacía parte del acto ceremonial y sobre todo qué principio espiritual subyacía debajo del acto ceremonial, porque lo que Dios nos estaba enseñando a través de ese acto era una verdad espiritual que tenía que cumplirse. Porque es que nosotros no podemos, hermanos, a ver, vuelvo al punto de los equilibrios. Y esto se ve mucho en muchas iglesias. Perdemos los equilibrios. Entonces, hay doctrinas desequilibradas que dicen, no, es que hay que cumplir el antiguo pacto, entonces hay que circuncidarse, entonces hay que ir y matar el chivo a las 9. No. O sea, perdieron el desequilibrio. Eso es lo que se llama caer de la gracia, porque ya no están usando del Cristo, sino que están queriendo justificarse nuevamente bajo la observancia de una ley escrita en piedra y no en el corazón. Pero está el otro desequilibrio, los que toman el antiguo pacto y no, ya eso nada tiene que ver con nosotros. La vida para la predicación para la iglesia tiene que ser después del Nuevo Testamento. El antiguo pacto, todo eso era para los judíos, nada es para nosotros. También es un error, porque la Biblia nos está enseñando que el fundamento de la iglesia es apóstoles y profetas. Y Pedro nos está enseñando que son los profetas del antiguo pacto, ¿sí?, y que Cristo es la principal piedra del ángulo. Entonces, en el antiguo pacto nosotros vamos a encontrar muchos y casi todos los principios espirituales de la vida espiritual. Casi todos se encuentran en las enseñanzas proféticas, a través de los cuales nosotros podemos entender el mundo espiritual y mirar cómo se comporta éste, entender sus principios, sus acciones y sus reacciones, y que si hacemos esto, ¿qué pasa? Y si hacemos aquello, ¿qué ocurre? ¿Sí? La mayoría de estos principios los entendemos a través del fundamento profético del antiguo pacto. Entonces, reitero, es importante entender la verdad subyacente. Por ejemplo, hablamos del cordero que era sacrificado a las 9 de la mañana. Entendemos que la sangre era una demanda de la justicia divina y esa sangre tenía que ser llevada a través de un sistema ceremonial. ¿Para qué?
para cubrir el pecado. Por eso el apóstol nos dice ahora en el nuevo pacto, dice, Dios habiendo pasado por alto los pecados pasados, habiendo pasado por alto. ¿Por qué los pasó por alto? Por la sangre de los animales. Pero él solo los podía pasar por alto sabiendo que vendría uno, que era el Cristo, el cual por el derramamiento de su sangre, entonces se llevaría para siempre todos esos pecados. Entonces hay que entender que la práctica litúrgica lo que hacía era demostrar un principio espiritual que subyacía bajo de esta, pero el mandamiento directo no. Por ejemplo, la ley dice no robarás. Ahí no hay ningún principio que subyace sobre este mandamiento. Sencillamente no robarás, quiere decir que no hay que robar. Y ya. Y eso es ley aquí, allí, en cualquier parte del universo y en cualquier tiempo y dispensación y era. Ya no robarás. Entonces, si somos entendidos, vamos a buscar en la palabra de Dios y vamos a entender realmente qué verdades subyacentes y principios espirituales están en cumplimiento con Cristo. Porque, a ver, si hablamos de la sangre del cordero que usaban los israelitas, no quiere decir que es que ya no, la sangre hoy día sigue siendo necesaria. Claro, solo que tenemos la sangre del cordero real, Cristo. Entonces, mire que eso era una verdad espiritual tan necesaria para ellos como para nosotros. Solo que para ellos era representada a través de un animal porque el Cristo no había llegado. Pero para nosotros es lo mismo. Si usted va a orar y se va a presentar delante del trono de Dios, usted no puede ir allá porque usted es buen cristiano o porque usted ofrenda o porque usted no se pierde un culto. No, usted y yo entramos a la presencia del Señor por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces la sangre es tan necesaria allá como lo es acá, solo que acá tuvo un cumplimiento en una persona. Esta es nuestro Señor Jesús. Espero hacerme entender con todo el asunto. Digo esto porque, hermanos, durante estos temas vamos a usar principios espirituales. Vamos a ir discerniendo principios proféticos que nos ha revelado la palabra del Señor a través del antiguo pacto. Sucesos. Todo lo que se vivió en Israel, también nosotros tenemos que observarlo. Eso lo dice Hebreos, de que eso, lo que ellos vivieron, fueron para ejemplo de nosotros. Ellos también salieron del mundo, como nosotros salimos del mundo, pues Egipto representa el mundo. Ellos también fueron bautizados. La Biblia dice que ellos fueron, al cruzar el Mar Rojo, fueron bautizados todos en el mar. Así como ellos luchan por poseer la tierra, nosotros tenemos que desarrollar un conflicto espiritual para establecer el reino de Dios también en nuestras vidas y en nuestro entorno. Y si nosotros no comprendemos ni observamos los principios espirituales dictados en la antigüedad, hermanos, nosotros no vamos a poder desarrollar una vida espiritual real, abundante, que es lo que estamos hablando. Entonces eso es importante, lo reitero, observarlo. Eso es importante, observarlo. Entonces, bueno, nos quedan unos 15 minutos, vamos a tratar al menos de entrar en el tema y quedaría el desarrollo pendiente para esta semana. Vuelvo y les digo, hermanos, si tienen alguna pregunta, no duden, por favor, y nos sentamos y conversamos. Isaías 42, 22. Volvemos al texto entonces donde hemos leído. Isaías 42, 22. Aquí nos habla entonces de una condición que estaba viviendo el pueblo del Señor en la antigüedad, su pueblo Israel. ¿Sí? Entonces recordemos que Dios, a ver, nosotros decimos que Dios tiene dos pueblos, pero realmente Dios tiene un solo pueblo y lo que Dios va a hacer es tomar a Israel y unificarlo con la iglesia en su manifestación. Por eso dijo el apóstol Pablo, para hacer de los dos un solo pueblo, un solo pueblo. Lo
que pasa es que a Israel le ha ocurrido endurecimiento del corazón, pero Israel entrará en este pacto que estamos nosotros también. Y allí se cumplirán las palabras del profeta cuando dijo, este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días. ¿Cuál pacto? El pacto en el que nosotros ya estamos hoy, el pacto de la cruz, pero que Israel entrará en él cuando Cristo regrese. Entonces, Isaías 43:22, mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituir. Entonces aquí vemos una condición física, claro, pero a su vez espiritual, porque eso es lo bonito de observar el antiguo pacto, que las verdades espirituales son enseñadas a través de procesos físicos, ¿sí? Entonces aquí vemos que Israel sufría un proceso o una condición, era saqueado, era pisoteado y era atrapado en cavernas, escondidos en cárceles, puestos para despojo y no hay quien libre. A veces nosotros, hermanos, decimos, no, eso es de Israel y bueno, y nosotros aquí y esto y lo otro. Pero si nosotros somos sinceros con nosotros mismos y somos pueblo entendido, nosotros vamos a saber que muchas veces como cristianos vivimos esta condición, vivimos esta situación, vivimos saqueos, pisoteos del enemigo y cárceles, que es de lo que estamos hablando, y vivimos despojos. Claro, vivimos despojos. Muchas veces el enemigo nos roba lo que es nuestro. Muchas veces el enemigo nos roba inclusive nuestra misma familia, nuestros mismos hijos. Y a veces nosotros adjudicamos todo a el Señor. Es que Dios me está probando. No siempre es así, hermanos. Ahora, aunque la prueba es bíblica y aunque el sufrir del cristiano es bíblico y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, también es importante desarrollar entendimiento para saber que muchos de esos sufrimientos no son necesarios, sino que han sido producto de nuestro desconocimiento de una vida espiritual. Me explico, hermanos, o sea, nosotros no podemos pensar que si mis hijos están atrapados en el mundo, están atrapados en la droga, están atrapados en el robo, en la prostitución, entonces eso es lo que Dios quiere, yo tengo que aceptarlo porque es lo que Dios quiere. Yo no veo a Dios en esa esfera, hermanos. No podemos pretender que Dios en su voluntad quiera que mi hijo esté en las drogas. No, eso no hace parte de lo que es la voluntad y el diseño divino, sino que esa es la voluntad del enemigo que se está manifestando en mi familia. Es decir, estoy siendo saqueado y estoy siendo robado. ¿Por qué? Porque mis hijos son míos. Y si mi hijo está en una condición de droga, de mundo, de prostitución, de lesbianismo, de homosexualidad o de tanta perversión que hay en el mundo, quiere decir que yo he sido saqueado, yo he sido robado. Y que el enemigo realmente es el que está operando allí. O hablemos, por ejemplo, de un tema que a veces es muy controversial, pero que también es real, del sistema financiero del cristiano. Mire, hay algo que es real, hermanos. Bien es cierto que hay pruebas, seguro que sí, y las hemos vivido todos. ¿Hay escasez en la vida del cristiano? La hay. Pablo lo dijo. Pero Pablo también dijo que hay abundancia. Pablo dijo, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Es decir, Pablo sabía vivir en ambas situaciones. Es decir, Pablo vivió la abundancia también. Y aunque somos probados,
también, y lo más natural es que el cristiano viva en su mayoría de tiempo con todo lo que necesita, porque eso es lo que dice la Biblia. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta. Pero si la vida del cristiano, toda su vida es desarrollada en una necesidad constante, si tiene para una cosa, no tiene para otra. Si compra aquello, no puede comprar lo otro. Si nuestra condición constante, ¿sí?, en relación a nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque hay que entender que a veces le llamamos también necesidades a cosas que no necesitamos. Pero si en nuestras necesidades sufrimos una constante, hay prisiones. Estamos siendo saqueados. Y esto hermanos, que les digo, se los digo porque yo lo he vivido, porque sé de qué les estoy hablando. Ahora, ¿es el diseño de Dios? ¿Es la voluntad de Dios? No, o sea, lo que pasa es que nosotros adjudicamos a veces todo de una manera pasiva al enemigo. ¿Por qué? Porque no sabemos pelear, porque no comprendemos principios espirituales. Y al no comprenderlos, entonces no sabemos cómo actuar frente a una situación y no tenemos otra opción que en su mejor situación, en su mejor caso, es aceptar pasivamente todo lo que ocurra. Y no es así. Entonces no es posible que tengamos o estemos sujetos a vivir una condición de perpetua escasez, de una constante, toda la vida, endeudados hasta el alma, hasta el cuello. Y nunca se puede salir de las deudas. Eso no es la vida cristiana. Ahí hay un despojo operando. Ahí estamos siendo saqueados. Ahí estamos siendo atrapados en cavernas y puestos en cárceles. Y hermanos, vea, yo le aseguro esto. Yo le aseguro, y es cierto. Si nosotros vivimos una vida endeudada todo el tiempo, tampoco vivimos una vida espiritual real. Y eso es muy cierto, y usted analícelo en las personas que vivan una vida de que no pueden salir de las deudas, hablando de cristianos, de que no pueden salir de las deudas aquí y allí. Y si usted ve su vida espiritual, es lo mismo. Si usted ve sus familias, es lo mismo. Tienen problemas internos que no han podido solucionar. ¿Por qué? Porque es que la expresión física está manifestando una realidad en su espíritu. Su espíritu está siendo saqueado, está siendo robado constantemente. Y la pregunta que yace aquí es ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual el enemigo te está robando, te está saqueando y te está quitando lo que es tuyo y lo que Dios te ha dado? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y allí es donde vamos a iniciar entonces el tema. Hoy se nos ha ido el tiempo, pero medite en esta pregunta durante esta semana. Si realmente estamos viviendo esa condición. No solamente hablamos someramente, financieramente o en la familia, pero en todos los casos, en todos. Por ejemplo, uno a veces encuentra jóvenes en la iglesia que no se pueden casar. Ninguna relación les funciona. Se ennovian con una muchacha o al contrario, una joven se ennovia con un muchacho y no funciona y la deja y terminan y así se pasan los años y nunca pueden formar un hogar. Hay un despojo que se está viviendo allí. Hay un robo. Hay una cárcel. Pero si no entendemos la funcionalidad del mundo espiritual, no vamos a poder tampoco discernirla, ni atacarla, ni liberarnos de ella. Entonces, qué bueno que para esta semana entremos en ese ejercicio y empecemos a meditar realmente en dónde estoy siendo despojado, en dónde estoy siendo saqueado, en dónde estoy siendo robado. Y vamos a empezar entonces a hablar en relación a las causas
y cómo realmente somos despojados y por qué somos atrapados también en cárceles. Y como les decía al principio, hermanos, si nosotros podemos, que yo sé que lo podemos, pero más bien la pregunta es si queremos realmente salir de todas estas prisiones, vamos a hacer una iglesia con fundamentos firmes y vamos a hacer una iglesia de guerra. Y una iglesia de guerra es aquella que es capaz de traer el reino de Dios a su localidad, a su familia, a su entorno, a su ciudad. Yo sé que lo podemos lograr. Si nosotros nos proponemos en el corazón, lo podemos lograr. Vamos a terminar entonces hoy hasta aquí y quedamos pendientes entonces para continuar esta semana con este tema.